Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Fiebre Amarilla, una enfermedad emergente y reemergente, dirigida por nuestro ponente, el doctor Álvaro Vázquez Palomino, médico asistente del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Vázquez. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya. Video no. Ya. Buenos días. Bienvenidos todos los presentes a esta charla que vamos a dar el día de hoy sobre fiebre amarilla, una enfermedad emergente y reemergente. Bueno, hablar sobre fiebre amarilla significa que es una enfermedad que ha marcado impacto en la medicina, en la salud pública y en las poblaciones que la sufrieron debido a que los brotes inesperados tuvieron alta letalidad. Hablar de fiebre amarilla también es pensar que con solo la picadura de un mosquito vector transmisor infectado con el virus puede definir la vida o la muerte de una persona, ¿no? La fiebre amarilla no es una enfermedad nueva, tiene siglos entre nosotros y los que nos pone a meditar siempre es que en pleno siglo XXI haya un virus que no tenga un tratamiento antiviral específico y que siga arrasando con comunidades, con poblaciones sin vacunación cuando se dan estos brotes o epidemias. Pues bien. ¿Cómo seguimos con la flecha de abajo? La del costado, ya. Continuamos. El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus, quiere decir que es transmitido por artrópodos. Estas infecciones transmitidas por artrópodos, en el caso de fiebre amarilla, el artrópodo es un mosquito. Vamos a ver más adelante cuáles son. Pero tienen mucha significancia porque estas infecciones representan el 17% del total de enfermedades infecciosas, con cerca de 700.000 muertes al año. Producen la persistencia de la infección en el tiempo por ser reservorios. También las miles de especies de artrópodos y cientos de microorganismos que están implicados tienen alcance geográfico limitado, pero tienen riesgo de expansión a más ecosistemas por varios factores que vamos a comentar más adelante. Esta expansión de vectores es un reto importante para la salud pública global y estamos descuidándonos en algunos aspectos que estamos conllevando a que se dé en potencia, ¿no? El descuido del ambiente urbano, por ejemplo, se construye de forma irregular, sin un catastro planificado, la reducción de campañas preventivas sostenidas, la falta de inversión en salud pública, no hay políticas de salud que orienten hasta a evitar la expansión de estos vectores, la pérdida de biodiversidad y deforestación que estamos viendo hoy en día, negligencia ante el cambio climático, más importa en la actualidad el dinero, extrayendo recursos, y nos descuidamos de nuestro ambiente, ¿no? La falta de educación y sensibilización, la población, las personas no tienen conocimiento de la magnitud que puede significar estas infecciones transmitidas por artrópodos. Tanto el virus de la fiebre amarilla como todos los virus tienen propiedades o capacidades que les ha permitido sobrevivir en el tiempo. En el reloj de la vida, los virus son muchísimo más antiguos que nosotros y tienen
orígenes múltiples, ¿no? Cepas ancestrales múltiples, no solamente una, tienen una excelente evolución, por ejemplo, se adaptan rápido a ambientes, también buscan hospederos, también mutan rápidamente para evadir algunos mecanismos que están produciéndole daño. Tienen la capacidad de impulsar la evolución genética. Eso es cierto porque hay virus que pueden transmitir los genes de forma horizontal. Por ejemplo, cuando invaden la célula huésped, intercambian el material genético, el ADN, y persisten de forma latente, ¿no? También estos virus pueden modificar la evolución, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que mucho del genoma del humano, según el estudio Genoma Humano, el 8% de nuestro genoma es parte o tiene secuenciación viral de retrovirus endógenos ancestrales. ¿No? Eso es cierto. La placenta, por ejemplo, tiene un gen, la sincitina, que va a producir ese sitio trofoblast y que deriva de virus, retrovirus endógeno ancestral. La evolución ha visto que es viable para la reproducción humana y ha adoptado esos genes, ¿no? También tiene la capacidad de amenazar constantemente la salud pública, esperados en determinadas regiones de acuerdo a la ubicación. De adaptación. No sé si se me están escuchando. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan? Por favor, ¿nos pueden confirmar si nos están escuchando? Hola. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, ok. Sí. Bueno, vamos a continuar. Hubo un pequeño problema con el audio. Como les decía, el virus de la fiebre amarilla ha servido como un modelo de estudio. Ha sido el primer virus humano reconocido en una enfermedad transmisible.
se sigue transmitiendo debido a que ha encontrado reservorios animales múltiples. Tiene plasticidad ecológica viral, puede actuar en varios ciclos ecológicos. También se adapta rápido a varios vectores. Mantiene una tasa de mutación moderada a comparación con otros flavivirus. Sentó muchos conceptos de virología, ahí que radica la importancia de este virus. Por ejemplo, fue el primer virus que se aisló. Lo otro, gracias a este virus, se supo que hay algunas enfermedades virales que se transmiten por artrópodos. Y también, gracias a este virus, se creó la vacuna atenuada, que es una de las primeras vacunas, o es la primera vacuna que se pudo sintetizar para el control de la enfermedad. También sirvió para entender cómo surgen nuevas cepas y cómo adaptarse. Eso es cierto, muchas veces se ha controlado la enfermedad y nuevamente se ha adaptado y ha incurrido en nuevos brotes o nuevas epidemias. Vamos a hablar sobre un poco de la historia de la fiebre amarilla. Eh, Inicialmente, la fiebre amarilla se creía que era una enfermedad autóctona de las Américas, pero luego, por estudios genéticos y filogenéticos, se supo que era originaria del África, ¿no? Los ancestros de Flavivirus ya datan de más de 3.500 años atrás. Y la cepa de África Oriental que la tenemos hoy en día data de más o menos 1.000 a 1.500 años, de donde se originó también igual de un flavivirus ancestral. Ya desde la entrada de los colonizadores españoles a América, hubo algunos reportes de enfermedades parecidas a la fiebre amarilla desde 1492, pero en 1647 se da la primera epidemia documentada en la historia en Barbados. De acá en adelante se marca un hito, ¿por qué? Porque en la fiebre amarilla en el siglo XVII y XVIII fue causante de muchas epidemias, muchas veces catastróficas en algunos pueblos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Veracruz, en algunas ciudades de las Antillas como Cuba. Acá llama la atención, por ejemplo, en 1793, cuando se da una epidemia en Estados Unidos, en Filadelfia, en donde fallecieron 5.000 personas, más del 10% de su población fue arrasada por la fiebre amarilla. Luego, también dentro de la historia, por ejemplo, en 1802, Napoleón Bonaparte envía tropas francesas a Haití para colonizar, pero gracias a la fiebre amarilla y la malaria, sufre bastantes bajas el ejército francés, por lo tanto se retiran, ¿no? Y en 1898 se da la guerra de Estados Unidos con España, en donde España quería seguir siendo parte de esta zona con una colonia en Cuba, pero Estados Unidos por intereses económicos entra en guerra, ¿no? En 1898 hay bastantes fallecidos, tanto del ejército estadounidense como español, pero lo que llama la atención es que solo el 10% fallecieron en combate. Y el 90% de las tropas estadounidenses fallecieron por enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Esto causó un revuelco en los Estados Unidos, de tal modo que se volvió algo contingencial. He ahí que paradójicamente esta batalla sirvió para que se forme una comisión de estudio de la enfermedad liderada por Walter Reed en 1900. Envían hacia Cuba a este señor Walter Reed, a este militar, a este médico militar, quien, basado ya en la teoría inicial de Finlay, un médico cubano que decía que la fiebre amarilla se transmitía por vectores, él lo confirma.
confirma que la transmisión efectivamente se da por un vector, en ese entonces llamado Culex cubensis, y que ahora lo conocemos como el Aedes aegypti. Acá también para inocular al paciente, a los voluntarios, se firma el primer consentimiento informado en la historia, por ejemplo, ¿no? Eh, Debido a que se confirmó que la fiebre amarilla era transmitida por un vector, en 1901 a 1914, William Gorgas implementa medidas de control del mosquito en Cuba y en el Canal de Panamá. Se dice que las medidas fueron bastante efectivas. En Cuba eliminó la transmisión de la fiebre amarilla y en el Canal de Panamá igual, previamente no se podría concluir el Canal de Panamá debido a que estas enfermedades metaxénicas como fiebre amarilla y malaria causaban estragos en los trabajadores, ¿no? Recién en 1914 se culmina el Canal de Panamá, gracias a las medidas sanitarias que implementó William Gorgas. Eh, Unos años después, el virus fue aislado por primera vez por Adrian Stokes en un paciente, en la muestra de un paciente en Ghana. eh, Asibi se llamaba el paciente, por lo tanto la cepa aislada, la primera, se conoce como Asibi. Y 10 años más tarde, este médico virólogo sudafricano, Max Taylor, desarrolla la vacuna 17D contra la fiebre amarilla. Esto marca un hito bastante importante en el control de la enfermedad que en 1951 Taylor recibe el Premio Nobel de Medicina gracias al desarrollo de esta vacuna de virus vivo atenuado. De 1950 a 1970, tanto por población vacunada como controles efectivos del vector, se logró controlar la enfermedad. Se eliminó la fiebre amarilla, pero luego en 1970 a 1980 se descuidaron estas medidas y hubo nuevamente emergencia y reemergencia de la enfermedad hasta la fecha, ¿no? Lo cual significa desafíos globales para todos, ¿no? ¿Y por qué se considera al virus de la fiebre amarilla un virus emergente y reemergente? Es emergente porque aparece en nuevas áreas geográficas o nuevas poblaciones y también la incidencia ha aumentado en las últimas décadas en aquellas zonas endémicas, ¿no? Y es reemergente porque reapareció tras haber sido controlada o reducido su impacto, ¿no? Porque por fallos en los programas de control, cambios ecológicos o sociales que vemos hoy en día y la disminución de la vacunación, ¿no? Cabe resaltar que este virus no es emergente en algunas regiones como Asia y Oceanía, a pesar de que existen vectores competentes como el Aedes aegypti y condiciones ambientales favorables. Esto es un enigma epidemiológico. Hay varias hipótesis que sostienen por qué no hay emergencia del virus de la fiebre amarilla en estas regiones. La más aceptada es la que respalda la interferencia vectorial que implica que el virus que circula en esas latitudes hayan modulado en el sistema inmunológico del vector para ser resistentes al virus de la fiebre amarilla, ¿no? Acá tenemos otros virus que circulan, por ejemplo, tenemos el virus del dengue, el virus de la encefalitis japonesa, que posiblemente han hecho la interferencia vectorial para que no haya emergencia de fiebre amarilla. Y hay algunos factores clave para la emergencia y reemergencia de la fiebre amarilla. Dentro de eso lo tenemos con importancia tres de ellos, ¿no? El cambio climático, el sobrecrecimiento poblacional y los viajes internacionales. En cuanto al cambio climático, eh, nosotros lo podemos palpar el aumento de temperaturas globales. Por lo tanto, hay cambios en el régimen de lluvias, muchas veces inundaciones, muchas veces sequías, que hace que se expandan los vectores y por ende también con el virus, ¿no? El sobrecrecimiento poblacional
vemos megaciudades, partes de la selva que se están urbanizando y no se tiene una planificación adecuada. El humano cada vez está más en contacto con la selva. Anteriormente teníamos más áreas de zonas vírgenes, hoy no las tenemos, por ejemplo. Hay una colonización de zona de interfaz rural-selva sin infraestructura adecuada. Por ejemplo, en los ecotonos que lo llamamos, que es la transición entre una zona de selva, de bosque, con una que no lo es, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la parte inferior tenemos que entre una ciudad y la selva solamente lo separa la carretera, ¿no? Esto es en Brasil, por ejemplo. Entonces, el contacto vector, animal y humano es bastante cercano, ¿no? Esa interrelación ha hecho que hoy en día, por ejemplo, se aborden estrategias como la de una salud, que tiene que ver mucho con no solamente manejar la enfermedad, no solamente manejar el patógeno, sino también manejar tanto a la parte del humano, los vectores hospederos y también el medio ambiente, ¿no? Eso es una estrategia de una salud. Esto del sobrecrecimiento poblacional ha aumentado la población, por lo tanto aumentan los susceptibles y el desplazamiento de fauna silvestre, que muchas veces por falta de alimento van a las ciudades y se interrelacionan o interaccionan con el humano. Por otro lado, los viajes internacionales, esto es un factor clave. ¿Por qué? Porque la diferencia que se tiene de viajes comparada con la década de los 90 es bastante importante, ¿no? 218% más con 1.400 millones de llegadas internacionales en el 2024. Esto es bastante relevante. eh, Ahora podemos estar en cualquier parte de la Tierra en menos de 36 horas y esto ha hecho que las epidemias y las pandemias sean el futuro próximo, ¿no? Lo hemos notado, lo hemos palpado con el COVID-19, ¿no? Entonces, los viajes permiten que una persona infectada en periodo de viremia pueda viajar a una zona no endémica con presencia de los vectores de fiebre amarilla y por lo tanto se puede dar un brote o se puede reurbanizar la fiebre amarilla, ¿no? Estos factores en el futuro no van a modificarse, ¿no? Al contrario, están empeorando, por lo tanto, esto de los brotes y epidemias lo vamos a ver más seguido. Estos son los brotes autóctonos recientes y amplios. Hay un brote bastante importante en Brasil del 2016 y 2019. Es un brote que no se había dado en las últimas 5 décadas. Hace 50 años no había un brote de tal magnitud. Brasil lo sufrió hasta el 2019 con cerca de 2.000 infectados y también una letalidad alta, es 37% aproximadamente, con más de 600 muertos, ¿no? Lo que habíamos visto es que hay nuevas áreas o nuevas zonas en donde la fiebre amarilla está produciendo brotes, ¿no? Eso es la emergencia de la fiebre amarilla en Sudamérica, ¿no? Hay también brotes urbanos o periurbanos en Angola, República Democrática del Congo, en Senegal y en nuestro país también ha habido casos confirmados. Todo este tiempo hemos ido notificando casos de fiebre amarilla. En el 2025 teníamos casos más que todo en la región amazónica, en Amazonas, en el departamento de Amazonas hemos tenido o tenemos el mayor número de casos y estos se dan especialmente en no vacunados. Ahí tenemos un mapa con las zonas de riesgo de fiebre amarilla en América del Sur, en donde sigue siendo la región amazónica tradicional el área de riesgo, ¿no? Esto atañe a las selvas de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú.
Y recientemente, en los últimos años, en los últimos 10 años, hemos visto expansión a zonas más allá de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, los brotes que les manifesté en Brasil han sido en la zona suroriental del Brasil, en el estado de Sao Paulo, también en Río de Janeiro y también en Minas Gerais, ¿no? Y la proyección a futuro en modelos ecológicos data que toda la zona de Brasil, de algunos otros países como Guyana, Surinam, Perú, Colombia, tengan nuevas zonas de transmisión de fiebre amarilla. Y también sugiere la expansión a otros países como Argentina y Paraguay. Esta es la situación epidemiológica de la fiebre amarilla en el mundo. 34 países endémicos en el África subsahariana, 13 países en la región de las Américas. Ya les había mencionado que no hay transmisión en Asia, en Oceanía y en Antártida. Y las estimaciones de la OMS eh, datan en 2.000 casos anuales en el mundo y 30.000 muertes con una letalidad del 20 al 60%. La fiebre amarilla es una de las enfermedades virales metaxénicas o zoonóticas que se encuentran dentro de las 10 enfermedades con mayor letalidad, ¿no? 20 a 60%, incluso en no vacunados y en algunas regiones con una tasa de letalidad mucho más alta. En cuanto a la región de las Américas, en el 2025, hasta el 25 de mayo, la OPS ha notificado 235 casos confirmados en 5 países. Si ustedes pueden apreciar los mapas de mayo, agosto del 2024 a septiembre, diciembre del 2024, comparado con enero a mayo del 2025, en donde ha habido un incremento sustancial del número de casos de fiebre amarilla. Los países que reportan casos sigue siendo Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y en cuanto a la situación epidemiológica de la fiebre amarilla en el Perú, hasta la semana epidemiológica 29, esto es hasta el 19 de julio de este año, tenemos un total de 46 casos, 45 confirmados, defunciones 17. Vemos que el mayor número de casos está en el departamento de Amazonas, seguido de San Martín. En cuanto a los casos y defunciones por sexo, se da más en el varón, tanto los casos totales como las defunciones, con más del 80% en varones. Esto debido a la condición muchas veces laboral, ¿no? La condición laboral, al turismo también, que más lo ejercen los hombres ingresando a la selva, los militares o policías también en el patrullaje que realizan. Ya tiene que ver mucho con la ocupación, ¿no? El grupo etario de los casos de fiebre amarilla en el país va desde el grupo etario de 18 a 59 años. Y vemos en los gráficos de la derecha, por ejemplo, los datos históricos. En el 2016 hubo un repunte de casos de fiebre amarilla con 61 casos y ahora hasta julio ya tenemos 49 casos, ¿no? Después de 9 años vemos un incremento sustancial en el país de la notificación de casos, ¿no? Los primeros meses del año son los que se notifica más casos de fiebre amarilla, como ven en el gráfico inferior derecho. En cuanto a los ciclos de transmisión de la fiebre amarilla, tenemos 3 ciclos conocidos. Hay un ciclo selvático, un ciclo urbano y un ciclo semidoméstico se denomina. El ciclo selvático está combinado a la selva tropical, en donde los huéspedes son los primates no humanos. Y hay sus vectores, también tenemos los vectores en América del Sur, el hemagogos principalmente, y el sabetes, y en el África al Aedes africanus. El ciclo urbano vemos que se da en sabana seca en el África y en áreas urbanas, ¿no? O periurbanas, áreas rurales en el África. Ahí también el huésped es el humano
el mosquito transmisor es el Aedes aegypti. Y en el ciclo semidoméstico, que está destinado a sabanas húmedas del África, a ecotonos, como le dije, son zonas de transición entre selva, entre bosques y pastizales muchas veces. Está dado también por los vectores, ¿no? Aedes simpsoni complex principalmente, y los huéspedes son los humanos y los que se infectan incidentalmente son los monos que están en contacto con los humanos, ¿no? Estos son los periodos o fases de la evolución de la fiebre amarilla. Una vez que el humano ha sido picado por un mosquito transmisor infectado, se da el periodo de incubación que dura de 3 a 6 días. Una vez que inicia los síntomas, viene la fase de infección eh, que progresa a una fase de remisión. En esta fase de remisión puede pasar a fase de recuperación directamente o puede pasar a una fase que se llama fase tóxica o de intoxicación, ¿no? En la fase de infección hay fiebre alta, como lo vemos. También hay viremia, alcanza acá la mayor viremia en esta fase, ¿no? Y la fase de remisión, que es una fase que ocurre generalmente al tercer día, que dura de 2 a 24, en raras ocasiones a 48 horas, es una fase oligoasintomática o asintomática, afebril o con febrículas, ¿no? El paciente que ella progresa a fase de intoxicación, que dura de 3 a 8 días. Acá sí tenemos un segundo pico de fiebre, ¿no? Por eso la fiebre amarilla es de componente febril bifásico, en donde ya el paciente luce ictérico, puede haber insuficiencia hepática, hemorragias, encefalopatías, ¿no? Y luego, si el paciente sobrevive, va a una fase de recuperación que dura días y semanas. Y también se ha visto en los últimos brotes un síndrome de ictericia tardía que se da dentro de los 6 meses post la infección, ¿no? Y la mayoría que entra en este síndrome de ictericia tardía, o bueno, casi todos, han sido los pacientes que hicieron la fase tóxica, la fase de intoxicación. Esta ictericia prolongada se ha visto que generalmente no hay una buena recuperación de los hepatocitos y esto debido al componente inflamatorio. El agente etiológico de la fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla, es un arbovirus de género Flavivirus, tiene un tamaño considerable, 40 a 50 nanómetros, su genoma es un ARN, contiene 3 proteínas estructurales, la proteína de la cápside, la proteína de la envoltura y la proteína o el precursor M de membrana, y 7 proteínas no estructurales que van del 1 al 5, en NS1 hasta NS5, ¿no? Tiene 7 genotipos principales, 5 que circulan en el África, siendo la más importante la de África Occidental 1, y en Sudamérica, la Sudamericana 1 y Sudamericana 2, que provinieron de este genotipo África Occidental, ¿no? De acá justamente del África Occidental se atenuó la cepa africana Asibi, que sirvió para la vacuna, ¿no? Tiene un tropismo principal por hepatocitos, también por otras células como células dendríticas, monocitos, macrófagos, células endoteliales, etcétera, y tiene un efecto citopático en comparación con otros virus, ¿no? Su ciclo de replicación es parecido a otros virus, no tiene que tener una puerta de entrada, un receptor en la célula huésped, por ejemplo. Hay receptores que se anclan a la glicoproteína E del virus, ya que ingresa por endocitosis dentro del citoplasma, se une con una membrana endosomal, deja liberar al virus. El ARN actúa como un ARN mensajero, forma una poliproteína
esta poliproteína es incidida por una proteína NC3 y se generan las proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Entonces, acá ya se forma un complejo de replicación en donde las proteínas NC3 y NC5 actúan en el retículo endoplasmático, ¿no? De acá se va a formar un ARN negativo que va a servir como molde para las demás copias del ARN. Ya en el aparato de Golgi se va a dar el ensamblaje de estas nuevas proteínas y la maduración y liberación se da también en el aparato de Golgi, pero es escindida por la furina celular, quien es la que da la forma infectiva, ¿no? Sin este paso, el virus no sería infectivo. Entonces, una vez que se da toda esta secuencia, los virus son liberados por exocitosis. La patogénesis de la fiebre amarilla, como vemos, una vez que el humano es picado por el mosquito transmisor, infecta a las células dendríticas y también a los macrófagos residentes de esa zona. Las células dendríticas siguen actuando como la célula presentadora de excelencia, migran hacia los ganglios linfáticos. Acá hay una replicación viral de células dendríticas residentes ahí en el ganglio y también puede infectar acá a los monocitos, ¿no? Monocitos y macrófagos. Los monocitos y macrófagos circulantes infectados van por el torrente sanguíneo e inducen a la viremia y ellos son los que llevan al virus a diferentes órganos, ¿no? Tanto al corazón, al timo, riñones, vaso, médula ósea principalmente. Y la mayoría van al hígado. El virus de la fiebre amarilla es un virus hepatotrópico en donde como es un virus citopático, va a producir daño en el hepatocito. Generalmente se da una necrosis hepatocelular multifocal en la zona centrolobular y produce apoptosis de los hepatocitos, ¿no? Entonces acá podemos ver un signo característico encontrar células características que son los cuerpos de Kunzelman, que no es otra cosa que hepatocitos infectados con alta tinción de hematoxilina eosina de color rosado por los eosinófilos, con un núcleo sin núcleo, y las consecuencias que pueden dar en el hígado son consecuencias como disfunción hepática severa con coagulopatía ictericia, encefalopatía hepática e hipertransaminasemia. En esta parte del periodo inicial en donde hay apoptosis mediada por la fiebre amarilla, aún no se da la respuesta inmunitaria de tipo inflamatorio, ¿no? Luego ya cuando hay un segundo periodo, hay una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias, hay tormenta de citoquinas y esto agrava el daño tisular, ¿no? Entonces hay una vasculopatía con disfunción multiorgánica y también la disfunción inmunitaria lleva a aplasia medular con supresión de la hematopoiesis, por eso vemos la deficiencia ahí en las células del sistema inmunológico y esto condiciona a mayor susceptibilidad a infecciones secundarias, ¿no? Entonces afecta no solamente al hígado, sino que también a otros órganos, sobre todo riñones. El órgano que no se encuentra afectado o que se ha visto que la afectación es de bajo grado es el pulmón, ¿no? Entonces, se nota que no hay este tropismo por células en los pulmones, en los neumocitos, ¿no? Acá vemos que las lesiones que producen se da en rápida la instauración de la clínica de la fiebre amarilla. Vemos que en 5 o 7 días en aquellos pacientes que pasan a la fase tóxica, en 8 a 10 días ya cursan con muerte o fallecimiento. Produce lesión hepática, principalmente por coagulopatía.
encefalopatía por aumento de amonio, alteración del flujo esplácnico, hay daño cardíaco, hay daño en la conducción. Ahí vemos, por ejemplo, el signo de Fayette por esta alteración, en donde el paciente puede cursar muy febril, pero con bradicardia relativa, ¿no? También se puede apreciar cuadros de miocarditis. Hay lesión endotelial y vascular. Esto contribuye a hiperfibrinolisis, hipoperfusión y hemorragias. Y el daño renal también está presente con alteración hidroelectrolítica, trastorno ácido-base y congestión. En el cerebro puede producir crisis de convulsiones, mediado por algunas sustancias tóxicas, por hipoperfusión. Es raro también encontrar infección o efecto citopático de la fiebre amarilla en el cerebro, ¿no? Esta imagen quería compartirles. Acá vemos que la lesión presenta una distribución mediozonal en el estudio histopatológico y ahí se observan las células o los cuerpos de Kunzelman en las flechas negras, ¿no? Miren cómo hay una coloración rosada en el centro sin núcleo y que no es patognomónico, pero es muy sugerente de fiebre amarilla. Solamente lo encontramos en algunas hepatitis fulminantes por hepatitis viral, ¿no? En las demás virus no lo vemos. Y las manifestaciones clínicas según el periodo, en el periodo de infección, que es el periodo donde se da mayormente la viremia, la clínica es cefalea intensa, predominio frontal, muchas veces con dolor retroocular que nos hace recordar al dengue. Hay un dolor dorsal y sobre todo lumbosacro en forma de faja que puede hacernos pensar en fiebre amarilla. Hay náuseas, hay malestar, postración, inyección conjuntival. También los ojos lucen rojos, también hay un rubor facial que puede hacernos sospechar, ¿no? La lengua con saburra, punta roja, y en el periodo de remisión los síntomas disminuyen, como ya les manifesté, pero en el periodo de intoxicación ya tenemos otros síntomas o signos que nos ayudan a ver la gravedad de la enfermedad, ¿no? Acá ya podemos notar la ictericia, ¿no? El paciente empieza con vómitos persistentes, dolor epigástrico marcado, cefalea, muchas veces hipotensión, shock, hemorragias, ¿no? Por en todas las mucosas y los vómitos negros, como la que se conoce a la fiebre amarilla, ¿no? El vómito negro, que era una denominación previamente al nombre de la fiebre amarilla, ¿no? Y en el periodo de recuperación permanece la astenia, a veces dura el periodo de recuperación o convalecencia de 2 a 4 semanas, incluso un poco más. Y para ver el tema de la gravedad de la fiebre amarilla, es una enfermedad que progresa de forma rápido, por eso es importante conocer los hallazgos clínicos, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma de la enfermedad? ¿No? Hay signos y síntomas de alarma en la fase de infección, que está dado por deshidratación, vómito, diarrea, dolor abdominal, hemorragias leves, epistaxias, hemorragias petequias, no el vómito negro aún. También hay unos hallazgos de laboratorio, ¿no? El TGO más de 5 veces el valor del límite superior normal, el recuento de plaquetas menos de 50.000 y proteinuria, ¿no? Eh, cuando tenemos este tipo de pacientes, tienen que atenderse, o bueno, se clasifica en el grupo A, cuyo denominación se ha dado por el nivel donde se van a atender, ¿no? Este grupo de pacientes puede atenderse en el primer nivel, en la atención primaria, y cuando ya tenemos síntomas o hallazgos de laboratorio con mayor complicación, como el TGO mayor de 2000, también la creatinina incrementada o el INR incrementado, vamos a considerarlos tanto en el grupo B como en el grupo C, ¿no? Hay algunos criterios que tenemos que tener en cuenta.
Por ejemplo, para clasificarlos en el grupo C, debe haber algún signo de gravedad, cualquier signo de gravedad. Las transaminasas deben estar por encima de 10 veces el valor máximo referencial. La DHL debe estar mayor de 10 veces el valor máximo referencial. Las plaquetas menos de 75.000. El tiempo de protrombina o INR mayor de 1.5. La creatinina mayor de 1.5 y el bicarbonato sérico menor de 18, ¿no? Estos pacientes que se clasifican en el grupo C deben estar en una unidad de cuidados intensivos. El grupo B puede estar en un ambiente de hospitalización en monitoreo constante, frecuente, y el grupo A siempre en vigilancia para captar la posible complicación o pase a la reclasificación del grupo B. En el nivel hospitalario es bastante importante las pruebas de laboratorio. Aparte del componente epidemiológico y la clínica del paciente, las pruebas de laboratorio juegan un rol bastante importante en fiebre amarilla, ¿no? De cajón lo que tenemos que pedir es transaminasas, TGO y TGP. Como hay una hepatopatía severa por el virus, estas transaminasas están elevadas. Hay que pedir un hemograma que tenga recuento de plaquetas y el coagulograma, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activada, que muchas veces es lo primero que se altera, y el TPINR, ¿no? Estos tres marcadores al menos son de bastante importancia para nosotros hacer el monitoreo de progresión de la enfermedad. Y también la sospecha, por ejemplo, de hepatopatía o con el hematocrito, ver el tema de si disminuye, hay sangrado, el recuento de plaquetas no es muy marcado como el dengue, pero sí hay que monitorearlo, ¿no? Y en los últimos brotes de Brasil se han identificado algunas causas de muerte por fiebre amarilla. Estas son la acidosis metabólica grave, la convulsión inesperada, el sangrado masivo y la pancreatitis necrohemorrágica. Entonces, la acidosis metabólica grave es una consideración que tenemos que tener muy en cuenta, ya que puede progresar rápidamente a muerte. Entonces, acá la acidosis metabólica está dado por la hepatopatía severa, ¿no? No hay buen metabolismo del lactato o la hipoperfusión también. Hay incremento del lactato, las hemorragias también te producen eso, la convulsión inesperada, hay daño neuronal, hipoxia cerebral irreversible, aumento del edema cerebral, hay herniación cerebral, el sangrado masivo por varios componentes, ya vimos alteración hepática con factores de coagulación alterados, afectación de células endoteliales también que pueden producir el sangrado en los vasos sanguíneos. eh, Puede haber shock hipovolémico, hipoxia cerebral y de otros órganos, falla multiorgánica y muerte, ¿no? En pancreatitis necrohemorrágica también se ha notado que puede progresar a shock hipovolémico y falla multiorgánica. En cuanto al diagnóstico, tenemos en cuenta la definición de caso. La definición de caso, según el CDC Perú, el caso probable es toda persona de cualquier edad que reside o ha visitado zonas endémicas de fiebre amarilla en los últimos 14 días, con o sin vacunación, que presenta fiebre de inicio súbito hasta 7 días de evolución, seguido de ictericia con uno o más de los siguientes, ¿no? Y ahí hay una lista de signos y síntomas: escalofríos, mialgia, náusea, vómito, etcétera. Y el caso confirmado es todo caso probable cuya prueba diagnóstica es positiva. Acá en la fiebre amarilla, esta definición de caso debe ser bastante sensible. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que progresa rápidamente a complicaciones. Por lo tanto, siempre tenemos que tenerlo en cuenta en todo paciente que ha viajado o está en una zona endémica.
Entonces no perdamos tiempo. La fase de infección se da en los primeros 3 días. En el cuarto día, si entra fase tóxica, ya tiene el paciente un pronóstico de consideración. Así que hay que detectarlo rápidamente. No hay que confiarnos y enviar de alta a ese paciente. Eh, para el diagnóstico de la fiebre amarilla por laboratorio, tenemos que tener en cuenta el tiempo de enfermedad, ¿no? Acá la viremia, por ejemplo, en fiebre amarilla inicia 2 días antes de iniciar los síntomas, o sea, en la fase de infección, y dura 5 a 7 días y luego eh, desaparece, ¿no? Entonces, donde tenemos eh, este tiempo de viremia, debemos solicitar pruebas moleculares, el PCR, en tiempo real, que detecte el ARN del virus. Lo ideal es dentro de los primeros 5 a 7 días. ¿Ya? También el cultivo, también generalmente se necesita laboratorio especializado, por lo tanto no lo realizamos o se realiza para estudio. Una vez también podemos aprovechar esta viremia para solicitarle el antígeno NS1 de fiebre amarilla, que lo podemos encontrar en los primeros 5 días, ¿no? Luego, a partir del quinto día, ya hay una elevación de títulos de inmunoglobulina M. Por lo tanto, a partir del quinto día, sexto día, hay que solicitar la serología IgM. Eh, en cambio, el IgG, a partir del séptimo día en adelante, empieza a elevar los títulos. Entonces podemos pedir a partir de este tiempo, ¿no? Hay una prueba de neutralización de anticuerpos o neutralización en reducción en placa, que nos sirve para diferenciar de otros flavivirus, ¿no? Como aquellos, la fiebre amarilla, el Zika, ¿no? Que muchas veces sospechamos de una reacción cruzada con la prueba, pedimos esta prueba, ¿no? Neutralización de reducción en placa, ¿no? Que nos va a ayudar, hay que pedirla a partir del día 10 en adelante. Y ahí la prueba de inmunohistoquímica que detecta antígenos NS3 o NS5 del virus. Esto se realiza en pacientes muertos, ¿no? En necropsia el paciente. Acá hay un algoritmo de la OPS que resulta interesante. Cuando hay un caso sospechoso o probable de fiebre amarilla, cuando está vivo hay que solicitarle suero o plasma o sangre. Se le solicita una prueba molecular, que en este caso es el RT-PCR. Si es positivo, se notifica como infección por virus de fiebre amarilla confirmada, ¿no? Si es negativo o no está disponible el PCR, se pide una prueba de IgM. Ahora, si el IgM es positivo, se tiene que ver el antecedente documentado de vacunación contra la fiebre amarilla, pues puede ser el anticuerpo por la vacunación. Si no tiene esa vacuna de fiebre amarilla, entonces se envía una muestra al laboratorio para confirmar, ¿no? Puede ser con lo que le manifesté con la prueba de reducción en placa, ¿no? Si es negativa el IgM y la muestra ha sido obtenida en menos de 7 días, no es concluyente, se puede hacer un pareado, se puede repetir la prueba. Y si la muestra es obtenida después de los 7 días eh, y no tenemos el resultado positivo, notificamos como descarte de fiebre amarilla, ¿no? Eh, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, hay algunas enfermedades que nos pueden hacer equivocarnos o nos pueden presentar con una sintomatología parecida, ¿no?
por ejemplo, leptospirosis ictohemorrágica, las hepatitis fulminantes, hepatitis C grave, hepatitis delta, también dengue grave o atípico, y que tienen algunas consideraciones que nosotros podemos diferenciarlas, ¿no? Hay que hacer el manejo de las causas de la muerte por fiebre amarilla, acidosis metabólica grave, convulsión inesperada, sangrado masivo y la pancreatitis necrohemorrágica. Hay algunas consideraciones a tener en la fiebre amarilla, por ejemplo, las señales que indican el mal pronóstico, evolución rápida de oliguria, anuria, hipo, sangrado masivo, ictericia, convulsión, neutrofilia. Y las consideraciones, hay algunas consideraciones importantes como la indicación de diálisis con bicarbonato menor de 18, anticonvulsivantes profilácticos. El PCR muchas veces en orina se encuentra hasta 24 días de iniciados los síntomas, pero no es viable, pero nos hace sospechar el uso de dipirona en vez de paracetamol, el uso de antibióticos y sospecha sobre infección, y se debe evitar algunas consideraciones como usar acetilcisteína, que no es útil, el trasplante del hígado también no es una medida de salud pública, hidratar como dengue, muchas veces nos equivocamos y sobrehidratamos, ¿no? La fiebre amarilla es una entidad muy distinta al dengue. El PCR no se eleva, la proteína se reactiva, por lo tanto no hay que tenerla en consideración. También a veces hay dilución de las transaminasas, muchas veces salen los valores bajos, hay que repetir el examen, ¿no? Procedimientos invasivos no hay que hacerlos innecesariamente, entre otros, ¿no? Y la vacuna de la fiebre amarilla es muy importante para el tema de prevención, ¿no? La fiebre amarilla es una enfermedad que puede protegerse con la vacuna anticipada, y es a partir de la cepa 17D, que fue subcultivada en embriones de pollo sin células nerviosas, por lo tanto ha perdido su reactogenicidad, es bastante inmunogénica, y lo bueno que su variación genética es baja, no muta mucho, indicada en mayores de 9 meses y menores de 60 años de edad. Induce una respuesta inmune humoral, celular y fagocitaria. ¿Ya? También los efectos adversos son muy raros, por ejemplo, la enfermedad visorotrópica o la encefalitis por fiebre amarilla tiene la incidencia en menos de un caso por 1 millón de dosis administradas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla, una vez administrada, provoca una replicación viral controlada y transitoria, que en el día 14 ya no es detectable. Se induce rápidamente los anticuerpos IgM, de tal modo que en el día 10, el 95% ya tiene elevación de títulos de anticuerpos IgM, y al mes ya hay un 100% de protección de la vacuna, ¿no? Por eso se indica en los viajeros administrarse 10 días antes, ¿no? También es importante ver que la respuesta de tipo celular también permanece en el tiempo, y la respuesta innata ocurre, pero rápidamente se atenúa, ¿no? En cuestión de días. Esta es una estrategia de la OMS, de la estrategia de eliminación de epidemia de fiebre amarilla, en donde lo han clasificado algunos países como por niveles, ¿no? Nivel de riesgo alto, moderado o potencial, en donde hay alguna combinación de opciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en el alto, la vacunación triple, la vigilancia de la inmunidad en la población, respuesta rápida a brotes, dirigirse a los viajeros, siguiendo el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, entre otros, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que causa alta letalidad, por lo tanto, la vigilancia, prevención y control de la misma es bastante importante para evitar casos fatales.
Eso es lo que les tengo el día de hoy por compartir. Les agradezco por la atención y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Vázquez. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Vázquez. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.